Y como lo anticipé al comienzo del programa, a continuación vamos a ver la nota que le realizamos a Silvia Rodríguez Borges, conferencista motivacional y docente. En esta oportunidad nos va a estar hablando sobre el dolor emocional. Ya aquí con Silvia, bueno, realmente es mucha la gratificación y el placer, Silvia, que estoy sintiendo de poder volver a verte. ¿Cómo estás? Bueno, lo más bien y realmente un gusto de estar aquí, de esta invitación y bueno, compartiendo con ese público que hay tantas personas conocidas, ¿verdad? Que han quedado recuerdos hermosos de todos aquellos años que venía tan frecuentemente a Carmelo. Así que un gusto, y más un gusto de hablar sobre el tema que vamos a comentar. Claro, y bueno, yo creo que tu esfuerzo, porque hay que destacar que Silvia vino especialmente de Dolores para hacer esta nota, ¿verdad? Este programa y el siguiente. Yo creo que es precisamente por todo lo que te une en aquellos cuantos años que viniste a Carmelo. Sí, muchísimo. Yo creo que alrededor de 20 y bueno, fue mucha experiencia, mucho compartir. Y bueno, este tema, el que tú presentaste, María Inés, es realmente un tema que me ha llevado mucho tiempo de investigación y sigo haciéndolo, porque siempre hay como una mirada diferente y cuando uno va viendo las cosas de otra manera, va comprendiendo más. Por eso se dice que el autoconocimiento da poder, uno se autoempodera. Es una palabra que si uno la busca en el diccionario, en realidad no la encuentra, pero se está usando mucho porque es como rescatar el potencial que todos tenemos, ¿verdad? Ahora, si no nos conocemos, somos víctimas de nosotros mismos. Cuando nosotros vamos comprendiendo, ¿verdad?, la vida y a su vez nos vamos comprendiendo a nosotros mismos, empezamos a rescatar ese poder que está dormido pero que hay que desarrollarlo, ¿verdad? Y eso nos da ser dueños de nuestra vida y no víctimas en la vida. Entonces me parece muy importante. El dolor emocional, si nosotros lo pudiéramos definir, es como el resultado después de una experiencia que tanto puede ser una experiencia visual, una experiencia, digamos, de hechos que estamos viendo, y que el resultado es una sensación de desagrado. Puede ser apenas desagrado o mucho desagrado, que en realidad dentro del dolor emocional, para que las personas que nos están escuchando puedan comprenderlo, vamos a poner toda esa variedad de emociones, como decimos, enojo, tristeza, melancolía, depresión, desasosiego, ansiedad. Todo lo vamos a, digamos, a involucrar dentro de lo que es el dolor emocional, para que cuando hablemos de estos términos sepamos de qué estamos hablando. Bueno, eso es el resultado y ya de entrada vamos a aclarar el concepto, este concepto que es así la piedra fundamental. Nosotros generalmente decimos, me hizo, me dijo, me hiciste enojar, me produjo tal cosa. Entonces el concepto es este. Nosotros vemos, oímos, observamos y nuestra interpretación de lo que vemos es lo que genera la emoción. Por eso se resiste un poco las personas a este concepto, porque llegamos a la conclusión de que somos nosotros los que nos generamos las emociones. Nadie nos puede hacer nada. Somos a nosotros mismos. Sí. Eso depende tanto en cuanto nosotros tengamos esas emociones en conflicto o resueltas. No, porque nosotros, pues, supuestamente, la situación, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Nosotros vemos algo o nos cuentan algo y eso inmediatamente la mente lo interpreta y según la interpretación que hagamos puede no generarnos nada o puede generar una emoción que puede ser de alegría, ¿verdad?, de expansión, o puede ser de dolor. Pero como vamos a hablar del dolor, vamos a hablar de las interpretaciones que nos generan dolor. Interpretamos, la mente inmediatamente interpreta. ¿Eso por qué, Silvia? Es porque, mira, te digo así, ¿viste el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente? Sí. Siempre hago el cuento que viajando había puesto en la valija, pero que llevaba en el mismo avión, un caracol muy pesado, pero muy pesado, que me lo traía. Y no me di cuenta, cuando aterrizamos dejó pasar a todos y no me acordé que esa valija me habían ayudado a subirla. Cuando yo voy a bajarla, no recordé que estaba muy pesada, se me cayó y pegó sobre una persona, la golpeó. Y esa persona
hablaba otro idioma que yo no lo entendí. O sea que dijo un montón de cosas y mi mente, como no escuchaba, no entendía, no pudo interpretar. Capaz que me hubiera puesto Bordeaux, como decimos, ¿verdad? Pero no lo pude interpretar. Esa es una reacción. Nosotros permanentemente estamos interpretando. Esa es la naturaleza humana, porque los sentidos nos dan información y nosotros la interpretamos. Entonces, según las cosas que pasen, nosotros la interpretamos y según la interpretación que hagamos, es lo que nos produce. Ahora, hay hechos. Un accidente, una enfermedad, un divorcio, la muerte de un ser querido, todos vamos a interpretar de forma muy similar. Ahora, hay otros hechos que no, que son muy diferentes. De pronto puede haber un comentario de una persona y están varias personas en esa reunión y una se siente afectada, dolida, herida y a la otra persona no le produjo nada. Ahora decimos, ¿y por qué la diferencia? Por la historia de vida. Porque hay personas, por ejemplo, que son más sensibles y ese hecho le detonó otros que tiene guardado en su memoria y por eso reacciona de esa manera. Fíjate esto qué importante. Dolor emocional real, así como dijimos, una enfermedad, un divorcio, una noticia muy significativa, eso, el dolor real es mínimo comparado con el dolor emocional imaginario. ¿Por qué? Porque vienen de estas interpretaciones que a veces no tienen el contexto. Por ejemplo, yo siempre digo, pidan contexto o den contexto. No es por inseguridad, porque yo de pronto digo un no, pero si yo te digo, no, María Inés, mira, no puedo ir a tu programa porque realmente estoy con muchas tareas, es una cosa muy diferente a que yo te diga, no, te lo pregunto, ¿te dolería? Porque vos decís, no, el contexto, y no es por inseguridad, porque yo entendiendo que el ser humano funciona así, te doy contexto porque mi contexto quizás te deja en paz. Ahora, muchas veces nosotros hacemos cosas y no tenemos ni siquiera la oportunidad de dar contexto. Entonces la otra persona interpretó y carga con un dolor que lo puede llevar por años. Y uno no tiene la más mínima idea, y la otra persona lleva un dolor por no haber preguntado. Hay veces que no tenemos posibilidades de preguntar según la circunstancia, pero pudiendo lo tenemos. Mira, te digo así este hecho y que estoy muy agradecida. En la revista, no recuerdo si fue la del mes pasado o la otra, yo hice una anécdota y en esa anécdota yo puse una frase y un lector se sintió, digamos, disintiendo por esa frase que yo escribí. Pero esa frase para mí no tuvo importancia porque lo que me importaba era la anécdota. Me llamó y me dijo, quiero saber qué quiso decir usted con esto. Cuando yo le expliqué, me dijo, ay, qué paz que ahora siento. Vos fíjate, y le digo, ¿sabe una cosa? Eso es lo que siempre digo en la revista. Hay que pedir contexto, hay que dar contexto, porque si no la persona queda mal, distante de pronto de mí, porque esa frase le chocó, le impactó, y no me da la oportunidad a mí de explicar. Entonces, el dolor emocional que nosotros, todo lo que nosotros sentimos, es la respuesta a esa interpretación que hicimos a través de los sentidos nosotros interpretamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo otro muy importante? Es que en realidad las emociones no son buenas ni malas. Las emociones es la respuesta, como dijimos, a algo que nos sucedió o que escuchamos. Lo que sí es bueno o malo, negativo o positivo, es lo que hacemos con las emociones. Eso sí es lo que nos puede dañar, ¿verdad? Porque generalmente nosotros tenemos una educación de reprimir. A veces nos decimos, pero mirá que te vas a enojar, no le des importancia. Como si el enojo, porque tú me digas que no le dé importancia, que viene de la cabeza, de la mente, digamos, racional, a mí se me va a desaparecer. A mí me tienen que permitir hacer el proceso de sentir eso. Entonces, las emociones tienen una función. La función es que algo me muestra que no está bien. Hay alguna necesidad que yo no estoy cubriendo o que el otro no me está cubriendo. Que no quiere decir por eso que el otro viva la vida para cubrirme las necesidades. Viste que nosotros tenemos muchas expectativas y pensamos que el otro tendría que hacer, tendría que decir, tendría que actuar de esta manera y eso nos genera un sufrimiento tremendo porque generalmente vivimos frustrados. Porque el otro, ¿por qué tiene que saber lo que yo quiero? Si yo quiero algo, lo tengo que decir. No tengo que esperar que el otro lo adivine. Yo muchas personas cuando les explico esto me dicen, pero ¿cómo no se va a dar cuenta?
no se da cuenta. Uno tiene, digamos, la obligación de decir lo que uno necesita. O sea, si yo me siento frustrado, bueno, voy a expresar lo que necesito. El otro podrá en otro momento tener en cuenta eso o no, no sé, porque uno no tiene incidencia, es el otro que elige, ¿verdad? Entonces las emociones son realmente un punto de alarma importante para darnos cuenta de cosas. O sea que en definitiva, por todo lo que estás diciendo, lo fundamental es la comunicación y el diálogo. Exactamente, y respetarse en lo que uno siente. Pero si nosotros vamos entendiendo lo que quiere decir cada emoción, entonces nosotros sabemos qué es lo que nos pasó. Porque fíjate esto nomás, ¿por qué nos enojamos? Nos enojamos porque alguien no nos tuvo en cuenta, no nos respetó. Entonces, eso es lo que tengo que ver, no el enojo. El enojo es la respuesta, pero en realidad lo que me pasó es que yo esperaba algo, necesitaba algo, y el otro no cubrió eso, y por eso me enojé. Entonces vos fíjate una cosa, vamos a suponer que cualquiera de las dos tenemos una actitud, y yo me enojo, y tú no sabes nada, y no nos ayuda a crecer en la relación nuestra. Ahora, si yo siento ese dolor, me enoja una actitud tuya, y te cuento lo que me hubiera gustado, lo que hubiera esperado, lo que hubiera necesitado, nos hace crecer. Y entonces crecemos. Pero ¿qué hago yo cuando me enojo? Cuando me enojo quedo separada de vos. Y muchas veces dejamos, viste, va a pasar, decimos. No pasa, la enterramos a esa emoción. Y en el mínimo, digamos, sucede un hecho, se despierta algo que se conecta con ese dolor y yo siento más enojo del que tendría que sentir en el momento presente por lo que está pasando, porque se detona ese enojo. O sea, lo que tenemos que entender, las emociones no pasan. A las emociones hay que sanarlas, hay que reconocerlas, hay que respetarlas, hay que ver qué me están diciendo. Por ejemplo, la tristeza es rabia. Y sin embargo, vos decís, ¿cómo va a ser rabia? Pero la tristeza, cuando estás en tristeza, es porque la rabia, digamos, la reprimiste. Es como el miedo. El otro día escuchaba a una persona decirle a la esposa, ¿pero cómo vas a tener miedo? Y yo le digo, no razone, porque la emoción no va con la razón. Vos, si ella tiene miedo, lo único que tenés que hacer cerrar la boca, respetarla, que ella exprese el miedo que tiene y no se lo vas a cambiar porque la hagas razonar, porque viste que nosotros tendemos a hacer razonar. Ella tiene miedo, bueno, hay que respetarle su tiempo a que ella lo procese y qué bueno que lo pueda expresar, ¿me entendés? Entonces, en realidad, no digo todos, pero en una generalidad se necesita alfabetizarnos emocionalmente. ¿Viste? Es lo que se llama la inteligencia emocional. Es un cambio de lenguaje que hay que aprenderlo y hay que trabajarlo mucho en realidad. Exacto. Mira, en la educación está en un proceso de cambio, pero no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. O sea, de personas que están buscando realmente otras formas porque ya el alumno necesita otra cosa, no la educación aquella tradicional que no se ha movido, no, necesita otras cosas. Y tú sabes que un punto fundamental es la inteligencia emocional. O sea, aprender a manejar las emociones, aprender a sentir, a respetarnos y no a reprimir. O sea que realmente es, digamos, un punto fundamental. Y vos fíjate que hoy se sabe que en un alto porcentaje las emociones es lo que genera la enfermedad. ¿Por qué? Mira, hace muy poco asistí, que realmente fue un antes y un después, a una conferencia del biólogo Bruce Lipton, y ahí explicó claramente algo, y lo voy a decir porque realmente es sencillo de poder imaginar, ¿no? Y es lo siguiente, él dijo, cuando yo puse células en un medio nutritivo, vi que las células se expandían. Eso es vida, crecimiento, evolución. Cuando puse las células en un medio tóxico, las células se contrajeron. O sea, es toxicidad, porque no hay vida, hay protección, hay contracción. Cuando nosotros a las emociones las guardamos, hay contracción. Y eso es no vida. Por eso, según donde se aloje esa emoción, en ese órgano empieza a no haber vida.
porque no hay crecimiento, no hay expansión, hay esto. Porque vos fíjate que nosotros nos decimos, estoy enojada. No te digo, estoy enojada, hay toda una contracción, toda una tensión, y si eso queda guardado, y en algún lugar del cuerpo va, y después empieza a generar una desarmonía. ¿Por qué? Porque no hay energía de vida. Por eso, cada vez que liberamos una emoción, es como un lugar donde puede entrar ahora la energía de vida, ¿verdad? Yo creo que es así. Bueno, me encanta poder conversar todo esto contigo y con todas las personas que nos están escuchando. Así que yo te invito que en el próximo programa, que ya vamos a estar cerrando nuestro ciclo, Silvia, nos digas cómo podemos hacer para resolver todas estas emociones negativas que a diario sentimos. Bueno, será un gusto también para mí, como una encantadísima. Gracias.